En esta mañana me han pedido hacer una presentación sobre el sudeste asiático y diplomacia económica. Yo creo que para poder entrar antes a nuestro objeto de conversación de esta mañana, debemos entender un poco la región del sudeste asiático. Es una región muy compleja, muy diversa, integrada por 11 países, 10 de los cuales son miembros de la ASEAN, más Timor Oriental, que actualmente tiene la calidad de observador y que en un futuro cercano se convertirá en miembro pleno. Geográficamente podemos dividir el sudeste asiático en dos áreas claramente definidas. Un área que ellos definen como continental, que incluye a Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia y Myanmar, y otra de carácter marítimo, integrada por Filipinas, Brunei Darussalam, Malasia, Singapur, Indonesia y Timor Oriental. Estas dos características geográficas obviamente van a determinar también el alcance geopolítico y geoeconómico en los intereses que cada uno de estos países tiene a nivel regional y a nivel global. Es también, creo, importante señalar la ubicación geográfica del sudeste asiático frente a sus vecinos inmediatos. Al norte tenemos al noreste de Asia, China, Japón, Corea y Taiwán. Al este está la India, el subcontinente indio, perdón, sí, al este, y al sur tenemos Australia y el Pacífico Sur. Cada una de ellas, especialmente China e India, han definido y definen mucho de lo que representa el sudeste asiático en términos históricos, en términos culturales, en términos políticos. El sudeste asiático es la tercera región más poblada del mundo. 670 millones, un poco más, residen en este espacio geográfico, que es aproximadamente el 9% global, siendo Indonesia, el país donde actualmente vengo trabajando, el país más poblado, con 275 millones de personas, y es a su vez el mayor país musulmán del mundo. Y un dato importante cuando hablamos de mercado, más de la mitad de estos 672 millones de habitantes tienen menos de 30 años. Entonces ya se puede imaginar los alcances económicos también de esta región. En el PBI, el combinado de la región de los 11 países supera los 3,6 trillones de dólares. Es la tercera economía de Asia y la quinta del mundo, y en que la cual Indonesia destaca, siendo la primera economía del sudeste asiático, y se espera que para el 2030 sea la séptima en el mundo y para el 2045 Indonesia se convierte en el cuarto país económicamente más importante a nivel global. Sin embargo, el desarrollo económico, social del sudeste asiático es diverso. Por un lado tenemos economías grandes, como ya he mencionado, Indonesia, a la que se puede incluir también Tailandia, Malasia, Singapur y Vietnam. Y por otro lado, pequeñas economías como Brunei, Singapur, que sin embargo exhiben un alto PBI per cápita, o aquellas con un menor desarrollo como son Laos, Camboya y Myanmar. Obviamente, estas diferencias económicas traen consigo desafíos que viene enfrentando la región como conjunto y cada país de manera individual. El sudeste asiático también es una potencia comercial importante dentro de la región, y de la región hacia afuera se comercializa el 8% del comercio internacional global, tanto en bienes como en servicios. Es interesante mencionar, y posteriormente lo voy a comentar, si comparamos a la ASEAN y la Alianza del Pacífico, dentro del mercado de la ASEAN, el 23% del comercio se da a nivel intrarregional, mientras en el caso de la Alianza del Pacífico, si no me equivoco, no llegamos todavía al 5%. Fuera de la región, los mercados más importantes son China, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Y es importante subrayar que desde hace un par de años el sudeste asiático se ha convertido en el principal socio comercial de China. Ahí también
como veremos más adelante, hay implicaciones de tipo geopolítico. Y por último, en tema de inversiones, la región atrajo aproximadamente 225.000 millones de dólares, que sin embargo también han sido o son distribuidos de manera desigual, siendo Singapur, por diversas razones, especialmente de tipo financiero, la que atrae más del 50% de este tipo de inversión. En esta presentación sobre diplomacia peruana y la ASEAN, lo he querido dividir en tres grandes bloques. Primero, creo que debemos entender el contexto geopolítico global y regional donde se desenvuelve la ASEAN. Después, la relevancia del sudeste asiático y la ASEAN para nosotros, para América Latina y el Perú, y qué es lo que podemos hacer a través de la diplomacia económica nuestro país y su proyección hacia la región. Es por eso que considero importante entender desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico a la región del sudeste asiático, cuál es la relevancia que tiene y cuál es la importancia también que esta región tiene para nuestra producción político, diplomática y económica en el Asia-Pacífico o en el nuevo término que nosotros estamos, creo, la mayoría de nosotros están comenzando a conocer, que es la del eh, Indo-Pacífico. Oportunamente circulé entre ustedes tres lecturas, tres documentos, para que haya un mejor entendimiento de mi presentación, razón por la cual esta mañana no voy a utilizar PPT y espero más bien que después de mi ponencia podamos establecer un diálogo o intercambio de preguntas y respuestas. En primer lugar, contexto geopolítico global y regional. ¿Qué define hoy día o cuáles son los elementos que definen hoy día nuestro escenario global? Para ello me remito a dos hechos fundamentales en el contexto global. Primero, enfrentamos una fragmentación económica que, ojo, no significa una desglobalización. Hay mucho debate académico respecto a este caso, pero porque los flujos continúan, es decir, los flujos comerciales económicos continúan, pero cada vez más fragmentada. No sé si alguien de ustedes sigue al Financial Times, pero en esta semana en el Financial Times hubo un artículo referente precisamente al riesgo que implica la fragmentación de la economía global. Tenemos a China, Estados Unidos, la Unión Europea, que vienen imponiendo cada uno al otro aranceles, controles a la exportación y otras medidas para proteger sus mercados y también para reducir el avance o la competencia tecnológica de los otros países, ¿no? Esto es interesante porque este tipo tipo de política que viene adoptando algunos importantes países económicos a nivel de lo global va teniendo también un efecto obviamente político a nivel internacional. Ejemplos de este tipo de políticas fragmentarias son una crítica o medidas que van en contra al suministro global de energía, al comercio tecnológico y a la seguridad alimentaria. Y el ejemplo más claro es el caso de la manufactura de chips y semiconductores entre Occidente, llamemos Estados Unidos, Europa y Asia, en este caso China, ¿no? También hay una segunda característica que define nuestro escenario global, a mi entender, es el tema de seguridad. Y hay una polarización en el tema de seguridad y creo ahí no voy a entrar en profundidad porque no es tema de esta presentación de esta mañana, pero los ejemplos son muy claros. Uno es el caso de
la competencia estratégica entre China y los Estados Unidos, que se voy a desarrollar, pero después lo que sucede en Ucrania, lo que sucede en Gaza, o los roles que cumplen, por ejemplo, Corea del Norte en un caso, Irán en otro caso, Israel en otro, en dichos conflictos. ¿Cómo llegamos a esto? A esta fragmentación en la economía internacional y esta polarización en los temas de seguridad. Y esto no se explica sin antes revisamos los antecedentes, ¿no? Venimos luego de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, eh, teníamos dos sistemas políticos diferentes, dos sistemas económicos diferentes que se enfrentaron durante más de 30 años, 40 años, un periodo que conocemos como la Guerra Fría. Por un lado teníamos un sistema de democracia liberal económica, de libre mercado, liderado por los Estados Unidos y sus aliados, mientras que en el otro lado, en el lado opuesto, teníamos un régimen político de partido único o un sistema económico de planificación estatal dirigido por la Unión Soviética y sus estados satélites. Si bien durante el periodo de la Guerra Fría hubo un enfrentamiento constante entre Washington y Moscú, nunca hubo una confrontación directa. Estos dos países más bien utilizaron proxies para llevar a cabo sus peleas, digamos, a través de conflictos no convencionales en diferentes espacios geopolíticos o estratégicos, territorios estratégicos del mundo, sea África, América Latina y, por supuesto, Asia. En el caso de Asia, además del tema de la guerra de Corea, eh, hemos visto que se dieron conflictos sangrientos en Vietnam, los bombardeos que ocurrieron en Laos y Camboya, o la amenaza comunista que se cernía por muchos de estos países del sudeste asiático, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur y Filipinas. Con la caída del muro de Berlín en el 89 y la desaparición posteriormente de la Unión Soviética, académicos y politólogos como Francis Fukuyama plantearon una hipótesis del fin de la historia, ¿no? Que se entiende como el triunfo del liberalismo sobre el totalitarismo. Fukuyama sostenía que el comunismo y el fascismo, por no hablar de la monarquía no constitucional, eran sistemas desacreditados y que en el futuro la democracia liberal tendría la legitimidad necesaria para convertirse en el sistema político al que se iba a aspirar o al que el mundo debería aspirar. En pocas palabras, este académico Fukuyama planteaba la universalización de la democracia occidental como la forma de gobierno del futuro. Podemos discrepar, podemos argumentar con el planteamiento de Fukuyama si se equivocó o no, pero es claro que la democracia liberal aún sigue siendo amenazada por nacionalismo, autoritarismo, populismo y radicalismo religioso. Luego, el fin de la Guerra Fría, entramos a un periodo que yo diría transitorio, porque ya no lo es, un periodo unipolar, eh, y los 90 y los inicios de los 2000 muestran una tendencia claramente dominante de Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Aliados, digo, Europa, más Japón, Australia, Corea. Esto fue dominio de lo que los ideólogos anglosajones llamaron globalización, cuando se creía que el avance de la democracia liberal y la economía de mercado se homologaría de poco a poco a nivel de todos los países del planeta. Es un dato significativo, un hecho significativo, por ejemplo, que en el 2001 estos países, Estados Unidos y Europa, eh, auparon el ingreso de China a la OMC, ¿no? Y todos conocemos cuál fue el desarrollo posterior, el caso chino en términos económicos. Este mundo unipolar, como conocemos, duró muy poco, 15 años. La crisis de 2008 marca el fin de este mundo unipolar y el ascenso económico y tecnológico de China y la remilitarización de Rusia, con los efectos que posteriormente eh, se dieron, ¿no? En aquella época, cuando mencioné el caso del ingreso de China a la OMC en el 2001, los dirigentes occidentales
no vislumbraron, no auguraron el rápido y dominante ascenso no solo de China, sino del Partido Comunista Chino, ¿no? Eh, ya dije que el 2008 marca un después, un antes y un después, y un repliegue de Washington en el escenario global y la emergencia eh, consolidada de China, como se vislumbra hoy, ¿no? Hoy, creo yo, y esta es una lectura también personal, vivimos en un mundo que cada vez es multipolar. Eh, Debo agregar también que es en ese periodo que las alianzas de defensa, especialmente, y militares, adicionalmente, entre algunos países del sudeste asiático y Estados Unidos, comienzan a definirse. En la región del sudeste asiático hay claramente dos aliados de Estados Unidos, que son Filipinas y Singapur. Perdón, Filipinas y Tailandia. Mientras Singapur, en esa época y que perdura hasta hoy día, decide brindar a Estados Unidos facilidades de tipo militar, bases, para que establezcan bases que evidencian la importancia que Estados Unidos sigue teniendo en la región en materias de defensa y seguridad, y que brinda a la región del sudeste asiático estabilidad y equilibrio, porque la región del sudeste asiático sigue de manera inquieta y ansiosa esta conducta creciente y hay veces asertiva, hay veces, en algunos casos, algunos lo señalan como agresiva por parte de China, que explicaremos más adelante. Entonces, tenemos hoy día un contexto definido básicamente entre dos potencias. Por un lado, Estados Unidos y por otro, China. Por un lado, un sistema de orden liberal internacional cuyos principios bases son la igualdad, la libertad, el imperio de la ley, la vigencia de los derechos humanos, la promoción de una democracia liberal, que básicamente está liderado por Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Aliados europeos, más Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, entre otros. Este es el sistema político que tenemos vigente por un lado y tenemos otro con una visión totalmente diferente. Es una visión de un sistema de político unipartidista, en este caso la del Partido Comunista Chino, y es relevante mencionar que en una presentación que realizó el presidente Xi Jinping en el 2017, integró a la Constitución china, y repito, dentro de la Constitución china está integrada su ideario, el ideario Xi Jinping, o que es denominado Pensamiento Xi Jinping, ¿no? El cual básicamente coloca al partido en el centro de todas las decisiones del país. La primacía del partido en términos políticos, la primacía del partido en términos económicos, la primacía del partido en términos sociales y la primacía del partido en términos culturales. En el 19º Congreso Nacional del Partido del mismo año, el 2017, Xi Jinping señalaba que solo el socialismo puede salvar a China. Según el líder chino, se debe mantener y perfeccionar el sistema del socialismo con peculiaridades chinas, dejando muy claro que sin el Partido Comunista no habrá una nueva China. Aún más, Xi Jinping piensa que la democracia socialista china es la democracia más amplia, auténtica y eficaz para la salvaguardia de los intereses fundamentales del pueblo chino. Pero ojo, este tipo de ideario, este tipo de conceptualización de lo que significa democracia no es necesariamente similar a lo que nosotros entendemos dentro del sistema liberal occidental. ¿Cuál es la aspiración en términos filosóficos y políticos con este pensamiento de Xi Jinping? Es convertir hacia el 2049 a China en una sociedad modestamente acomodada que exhiba un mayor grado de desarrollo económico,
un progreso científico, educativo, un florecimiento cultural y una armonía social. Es decir, que China se convierta en un país socialista moderno. Y esta aspiración la debemos entender dentro de la narrativa histórica china de superar un largo periodo de humillación y alcanzar el rejuvenecimiento al 2049, que marca los 100 años del aniversario de la Revolución de 1949. Esta narrativa que tiene China hoy tiene un efecto, obviamente, o conlleva a una conducta de carácter asertivo y de reclamo en su diplomacia, ¿no? Muchos, creo, de los participantes hoy día, directa o indirectamente, estamos involucrados en la actividad diplomática, y esta conducta asertiva y de reclamo genera, obviamente, una preocupación en muchos países, incluyendo entre sus vecinos geográficamente. Por eso me parecía muy importante ubicar geográficamente dónde está el sudeste asiático, porque el vecino inmediato del sudeste asiático es China, ¿no? El Instituto Yusof Ishak del ICEAS. ICEAS es un think tank que está ubicado en Singapur. Ellos realizan mucho trabajo académico sobre la región, y en una encuesta del 2024, del presente año, sobre el estado de la situación en el sudeste asiático, los líderes regionales, es decir, los líderes del sudeste asiático, reconocieron la influencia y liderazgo de China como número uno, mayor a los Estados Unidos en la región. Pero obviamente todavía existe un temor respecto a la confiabilidad de la región hacia China si se compara la actitud que la región tiene con respecto a Estados Unidos. Si bien he presentado, digamos, dos opciones políticas diametralmente opuestas, una democracia liberal y otra de un sistema de partido único, es decir, Partido Comunista Chino, ambos países, y ahí quiero ser muy claro, ambos países gozan de los beneficios de un mismo sistema económico, que ha permitido, paradójicamente, luego de la Guerra Fría, este crecimiento rápido y eh, reconocible de China. No tenemos dos sistemas hoy día diferentes como existía en la época de la competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Hoy día tenemos un sistema económico único, razón por la cual considero que la competencia estratégica no es binaria y no se trata de una nueva guerra fría como ustedes pueden encontrar en algunos artículos de prensa o artículos académicos a nivel internacional. Es muy importante subrayar que económicamente ambos países están intrínsecamente conectados y ninguno de los dos puede reemplazar al otro, porque son parte sustancial de un mismo sistema económico, el sistema económico donde nosotros nos encontramos. Y obviamente esta fragmentación económica que se viene identificando no beneficia a nadie, ¿no? Definitivamente no beneficia al desarrollo económico global, y esto es entendido muy claramente por los dirigentes de los países del sudeste asiático, especialmente de las economías más grandes. Esta interconexión, digamos, esta vinculación intrínseca económica entre Estados Unidos y China es explicada en términos numéricos cuando vemos las cifras que en el 2023 el comercio bilateral entre los dos países alcanzó la cifra superior a los 560.000 millones de dólares. Hoy día China es el tercer mercado de exportaciones estadounidenses y Estados Unidos es el primero para las exportaciones chinas. Eh, Obviamente, esta dinámica del comercio internacional no solamente involucra a estas dos potencias, hay muchos, incluyendo nuestro país, que se benefician de el desarrollo económico que se viene dando en China, y nos preocupa, y lo digo como diplomático peruano, nos preocupa cualquier actitud o cualquier decisión que se dé de carácter
fragmentatorio o fragmentación económica a nivel global. La región del sudeste asiático es una de las mayores en términos de beneficio sobre este crecimiento chino y también por su involucramiento o inserción en las cadenas de valor, ¿no? Con economía china y obviamente a nivel internacional. La región está cada vez más integrada a China, se ha convertido en su principal proveedor y también en su principal cliente, y su posición como plataforma de exportación eh, es resultado también de esta política de los Estados Unidos denominada decoupling, que espero entiendan cómo es, que no encuentro un paralelo en español, pero el decoupling no solamente se da también o beneficia a los países del sudeste asiático, pero un ejemplo muy claro es México, ¿no? Muchas empresas chinas se están moviendo a México para usar México como plataforma para ingresar por el acuerdo de libre comercio que tienen con Estados Unidos a dicho mercado. Decoupling también podría entenderse en el rol que cumplen aquellos denominados estados conectores entre una economía y otra, es decir, entre China y Estados Unidos, rol que cumplen claramente, como he dicho, México, rol que cumple Vietnam, rol que cumple Singapur. En términos de cifras, hacia el 2023, la región del sudeste asiático, o ASEAN, no solamente es el mayor socio comercial de China, sino también de Japón, de Corea y de India. Es el segundo de Australia, el cuarto de la Unión Europea y el quinto de los Estados Unidos. Pero regresando un poco a China, es importante señalar que pese a la narrativa occidental, es decir, todo el bombardeo informativo que nosotros recibimos básicamente de Occidente, si vemos también eh, las decisiones políticas o económicas que adopta Beijing, la lectura por ahora es que Pekín no busca o Beijing no busca alcanzar, o no buscaría alcanzar la supremacía global, sino más bien ser la potencia dominante en la región del Asia-Pacífico o Indo-Pacífico. Aún así, esta aspiración de potencia dominante regional obviamente tiene consecuencias no solamente a nivel de la región, sino a nivel global, porque Estados Unidos y sus aliados tienen intereses estratégicos en la región, y las decisiones adoptadas en la creación del Quad o del AUKUS, o Quad por un lado, AUKUS por el otro lado, explica esta preocupación no solamente de Estados Unidos, sino de sus aliados en la región. Eh, Ahora quiero pasar a otra idea clara en esta conversación, debate intelectual que se viene dando en los últimos años en la región. Nos estamos moviendo del concepto de Asia-Pacífico a Indo-Pacífico. ¿Qué pasa ahí, no? Por más de medio siglo, la denominada Pax Americana, la impuesta por Washington, dominaba la región del Asia-Pacífico, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Este mismo concepto implicaba, obviamente, la proyección de los intereses de Estados Unidos y de Washington en la región. Con el crecimiento de China, el balance del poder regional viene modificándose, obligando a estas dos potencias, más sus aliados, a realinear sus alianzas. En el 2007, una presentación que hizo el ex primer ministro japonés Shinzo Abe en el Parlamento indio, presentó por primera vez esta idea del Indo-Pacífico, como Tokio entendía el Indo-Pacífico. Y no es casual que se presentara esto en el Parlamento indio, ¿no? Porque Japón comenzaba a reconocer y entender la importancia de integrar a India en este escenario regional. Pasaron años, el concepto no terminó de aterrizar bien, obviamente también cuestiones políticas en Japón,
Y es en el 2016 que nuevamente este primer ministro, Shinzo Abe, en una presentación que hizo en el foro Japón-África en Nairobi, Kenia, subrayó la importancia de conectar los dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Índico, con India al medio. Inmediatamente, sobre todo 2016-2017, Estados Unidos, esto ya era en la administración Trump, presentó su propia estrategia Indo-Pacífico y sucesivamente Australia, Corea, Canadá, la Unión Europea, Francia y la misma ASEAN, ¿no? Todos estos países o estas regiones desarrollaron y podemos encontrar mucha literatura. Una de las lecturas que solicité circulen entre ustedes precisamente habla de este concepto de Indo-Pacífico y su desarrollo en diversas capitales. Esto comienza a tomar mayor fuerza, ¿no? Sin embargo, debo subrayar, debo alertar, digamos, que a nivel de América Latina, ningún país, por lo menos a nivel oficial, ha intentado discutir respecto a este concepto y cuál debería ser la estrategia de llevar. Hay muy poco a nivel académico. Lo que yo he revisado es en Chile, en Argentina, seminarios respecto a lo que es el Indo-Pacífico. Y esto es preocupante porque nos podría llevar a una marginalización de la región de América Latina o de Sudamérica en términos reales, es decir, no tenemos una estrategia, y en términos narrativos, muy poco se discute sobre lo que es el Indo-Pacífico. Esto tal vez se explique por el desconocimiento del concepto entre las élites de América Latina. También hay un cierto temor a lo que podría, a la reacción que esto podría generar si algún país de América Latina o Sudamérica trabaja una estrategia, a la reacción de China, porque no debemos dejar de lado que China es no solamente el principal socio comercial del Perú, sino de la mayoría de los países de la región, excepto México. Eh, pero debemos, creo, y la lectura que pedí circulara es interesante, porque el concepto de Indo-Pacífico, especialmente el desarrollado por los Estados Unidos, está definida como una estrategia que va dirigida en contra de China. Pero no ocurre con las otras estrategias desarrolladas por otros países, como es el caso de Japón, que pone mucho énfasis en la cooperación económica y porque obviamente también sus intereses estratégicos implican no causar una fricción con China. Eh, La definición del Indo-Pacífico sigue siendo gaseosa. Como digo, cada país, cada región lo entiende de manera diferente. Unos eh, definen el territorio o el alcance del carácter geográfico, el alcance geográfico del concepto Indo-Pacífico, eh, lo definen como que si va desde la India hasta el Pacífico Sur. Algunos otros incluyen al este de África, a otros eh, perdón, ya dije el Pacífico Sur, y ninguno a la costa de Pacífica de América Latina. Es decir, estamos ausentes. Hay algo muy interesante respecto a la estrategia, perdón, sí, a la estratégica del Indo-Pacífico desarrollada por ASEAN, porque no solamente eh, enfatiza el carácter económico de la estrategia, perdón, sino también su carácter inclusivo. Y este término es importante porque me refiero, Perú, América Latina, dar una puerta para poder trabajar este concepto Indo-Pacífico. Inclusivo porque no excluye a nadie. El Indo-Pacífico para el ASEAN es una región abierta y invita más bien a la participación de otros países fuera de la región del sudeste asiático. Tal es el punto que hay documentos oficiales de ASEAN en su diálogo con China
en la cual China reconoce la importancia de la estratégica del Indo-Pacífico desarrollada por ASEAN. Entonces, aquí yo creo importante destacar que nosotros, como planificadores, como ejecutores de política exterior, deberíamos evaluar los conceptos existentes, las definiciones existentes, identificar las divergencias, las convergencias y compararlo con nuestros propios intereses. ¿Por qué nos interesaría desarrollar una estrategia Indo-Pacífico? Evitando, eso sí, alinearse o una u otra, es decir, eh, una potencia u otra, y manteniendo siempre nuestra autonomía, ¿no? Y por último, no quería también dejar de mencionar que la iniciativa Indo-Pacífico, especialmente en las definiciones desarrolladas después de 2015, responden también de alguna u otra manera a las estrategias chinas del Belt and Road, seguridad global, desarrollo global y civilización global. Ahora, con esta primera, un poco larga primera parte, permítame entrar a lo que es el espacio geopolítico y geoeconómico del sudeste asiático. Primero, hay que decir que el sudeste asiático es el lugar de tránsito de todas las rutas, la mayoría de las rutas o las principales rutas marítimas de bienes, servicios y energía a nivel global, ¿no? Porque representa un amplio mercado, tanto de compradores como de vendedores. Ya lo he dicho, la región en su conjunto se proyecta ser la cuarta mayor unidad económica del mundo, además de ser una fuente importante de conocimiento e innovación. Sin embargo, esta región no atrajo el interés de los Estados Unidos hasta la administración de Barack Obama. Y cuando él lanza su pivot o reequilibrio hacia el Asia. Y el ejemplo más claro fue el lanzamiento de esta iniciativa comercial del Acuerdo Transpacífico. Lamentablemente, en la administración Trump, del 2016, si no me equivoco, deciden retirarse en ese momento TPP, y posteriormente se convirtió en CPTPP, que demostró de alguna u otra manera que la presencia de los Estados Unidos iba disminuyendo en la región, ¿no? O la importancia, la relevancia de la región del sudeste asiático para los Estados Unidos iba disminuyendo. A eso se suma la pandemia y el desvío de la atención de Washington a las guerras en Ucrania y en Gaza, y obviamente aún con la administración Biden no se han dado mayores señales de cambio sustancial, o por lo menos la percepción que se tiene en el sudeste asiático. Hay una iniciativa interesante lanzada por esta administración, el Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF, que pese a la fanfarria que se dio en su lanzamiento, no llega a ofrecer lo que es más importante para la ASEAN, el acceso al mercado, ¿no? Al mercado de los Estados Unidos, que es lo que les interesa a los países de la ASEAN. Estos altos y bajos en la política exterior de los Estados Unidos se contrasta enormemente con la constancia de la diplomacia y la política china con la región. Es decir, en la región del sudeste asiático y por los líderes del sudeste asiático, es evidente para ellos una falta de compromiso serio y sistémico y a largo plazo de Washington en su estrategia de relacionamiento con ellos, ¿no? Esto también, esta ambivalencia o inconsistencia deviene obviamente en un problema de credibilidad que tiene Estados Unidos en la región, con serias implicaciones políticas. Y la percepción es, en el sudeste asiático y
Lo digo de manera general, no, porque puede variar entre una u otra capital, pero de manera general, de acuerdo a esta encuesta que les mencioné de Liceas, es que Washington no quiere que domine nadie en el sudeste asiático excepto ellos, y por eso esta confrontación que tiene con China. Además, están obviamente los problemas en la región, como la permanente crisis en el mar del sur de China, la crisis en el estrecho de Taiwán, la península de Corea, o el temor que genera, ya lo dije antes, alianzas como el AUKUS o el Quad. Porque esto crea un sentimiento de inestabilidad y posible conflicto que la región no quiere, obviamente, ¿no? Obviamente también hay que mencionar que la debilidad del mercado internacional o la economía global, la fragilidad de los mercados globales plantean desafíos adicionales a la región del sudeste asiático. Sin embargo, también es importante comentar que las economías del sudeste asiático en general, o la mayoría de las grandes economías del sudeste asiático, siguen creciendo de manera sustancial, especialmente por la demanda de China, ¿no? De los 11 países que forman el sudeste asiático, incluyendo 10 ASEAN más Timor Oriental, para nuestros intereses económicos, 6 son relevantes, ¿no? Por el tamaño del mercado, tamaño de economía, relevancia política, proyección diplomática en la región y a nivel mundial. Son Filipinas, Malasia, Indonesia, Singapur, Tailandia y Vietnam. En todos estos países nosotros tenemos embajadas, salvo Filipinas, y tengo entendido que a corto o mediano plazo se abrirá una embajada en Filipinas. Ahora, permítanme traer o compartir con ustedes 3 experiencias personales que complementan un poco mi presentación en 3 países donde yo he cumplido misión diplomática: Singapur, Vietnam e Indonesia. Primer caso, porque creo que son muy relevantes para entender a la región, ¿no? Singapur es una ciudad-estado, no más, poco más de 5 millones de habitantes. Es integrada por una mayoría étnica china, 70%, 75%, y 2 minorías, una malaya o la otra india. Singapur está caracterizada a nivel global por tener una administración ordenada, eficiente y competitiva, herencia del sistema colonial inglés, que es muy consciente. Si vemos en un mapa, vamos a entender, es muy consciente de su vulnerabilidad geográfica, porque está ubicada entre 2 grandes países, por un lado Indonesia y por el otro Malasia. Y Singapur, por sí misma, está ubicada en el estrecho que comunica el Pacífico con el Índico, ¿no? Eh, entonces, entender la realidad geopolítica es vital para Singapur, para su supervivencia como nación. Y obviamente sus dirigentes son conscientes de las ventajas y desventajas que su situación atrae tanto a los Estados Unidos como a China. Como otros países del sudeste asiático, Singapur se debate entre su alianza con Estados Unidos, especialmente en materia de defensa, y su vinculación con China, su socio económico, eh, su primer socio económico. Los líderes de Singapur buscan mantener un equilibrio interno, continuar con el desarrollo económico y enfrentar de una manera pragmática los desafíos de política exterior. Ya lo he dicho, la relación de defensa que tiene con Estados Unidos responde a una necesidad geopolítica y también a una vinculación histórica que ha tenido Singapur con Estados Unidos. Y Singapur, por estas características propias que han definido sus gobernantes, se ha convertido en un interesante facilitador del diálogo entre la China post-Mao y Occidente, porque sirvió en su momento como modelo de inspiración de desarrollo por este tipo particular de capitalismo económico y un sistema político que algunos denominan de tipo autoritario, ¿no?
Singapur ha resultado siendo, a lo largo de estos años, hasta hoy día, en el aliado más comprometido que Estados Unidos tiene en la región. No solamente tiene suscritos acuerdos de defensa, sino también la mayoría de los armamentos son suministrados por Estados Unidos a Singapur, así como acoge a una de las mayores bases militares estadounidenses en el sureste asiático. Pero al mismo tiempo, Singapur ha sido muy cuidadosa en enfrentar a China, manteniendo su posición como el interlocutor, y se repite la misma figura de Estados Unidos, como el interlocutor más creíble que Beijing tiene en el sureste asiático, con el cual también ha firmado acuerdos de defensa y seguridad, si bien no de los alcances y naturaleza de la que existe con Estados Unidos. Singapur también se ha distanciado de la propuesta Indo-Pacífico planteada por Washington y más bien resalta la propuesta Indo-Pacífico de la ASEAN, es decir, eh, mantener la centralidad de la ASEAN, hacerla inclusiva y que esto, de una manera u otra, que esto evita la división dentro de la región. Eh, Esta vulnerabilidad geográfica que tiene Singapur ha obligado a sus dirigentes a desarrollar una política exterior muy pragmática y asertiva, otorgando prioridad a su neutralidad, perdón, a su seguridad y utilizando el multilateralismo y la cooperación regional como elementos efectivos para implementar su diplomacia. En algún momento, el ex primer ministro Lee Hsien Loong, cuando se refirió respecto a la competencia estratégica, eh, él considera que Estados Unidos debe aceptar la creciente relevancia de China en la región e integrar las aspiraciones chinas dentro del actual sistema de gobernanza global y no ir a una confrontación más bien que se viene dando en estos momentos, ¿no? Porque obviamente no beneficia en la lectura del ex primer ministro Lee Hsien Loong, no solamente no beneficia a Singapur, sino tampoco beneficia a la región Asia-Pacífico. El segundo caso que quiero compartir con ustedes es el de Vietnam, donde también trabajé en Hanoi por 4 años. Vietnam es un país muy interesante, porque Vietnam creó su propia civilización, su propia cultura. El origen de esta centro civilizacional ha sido la delta del Río Rojo. La delta del Río Rojo es donde se encuentra hoy día la capital, en el norte de Vietnam, que forjaron una identidad propia y diferenciada de sus vecinos, y su vecino inmediato ha sido siempre China. Esta cercanía geográfica de China respecto a Vietnam ha determinado que sea Vietnam la nación más expuesta a los designios predeterminados por China, generando una suspicacia y recelo por más de 1000 años. Vietnam, si sumamos años van, años vienen, ha estado invadida o ocupada por China por 1000 años. En la historia del Vietnam moderno, 3 hechos históricos son importantes señalar para definir lo que hoy día es Vietnam. Uno, la colonización francesa y la guerra de independencia. Dos, el conflicto con Estados Unidos, contra Estados Unidos y la derrota a Estados Unidos. Y después es el establecimiento de un Estado comunista en 1975. Esta suspicacia que había mencionado anteriormente con China, el último ejemplo se dio en 1979, cuando China trató de invadir Vietnam, o hubo un conflicto en la zona fronteriza en la zona de frontera del norte de Vietnam con China. Y tenemos también hoy día muchas diferencias entre ambos países en relación a su proyección en el Mar del Sur de China, lo que ha llevado a Hanoi a fortalecer sus relaciones con Estados Unidos, pese a que pocos años antes, entre los 60 y 70,
hubo un conflicto muy sangriento entre Vietnam y Estados Unidos. Otro dato importante es señalar que por estos conflictos que mencioné, la colonización francesa, la guerra de independencia, la guerra contra Estados Unidos, eh, dejaron a la economía vietnamita hacia los 80 totalmente empobrecida, ¿no? Y con una población cansada de la guerra. En el 86 ellos implementaron una política económica denominada renovación o DOIMO, que básicamente es una reforma económica, la apertura del país, que logró en un tiempo sustancial la reducción de la pobreza y el surgimiento de una floreciente clase media, lo que ha generado hoy día las contradicciones propias entre un modelo político socialista y una economía capitalista. Y uno de los pilares de esta reforma económica ha sido la orientación al mercado externo de las exportaciones, que paradójicamente también generó o genera la dependencia de Vietnam respecto a China. Vietnam importa de China muchos de los bienes intermedios necesarios que posteriormente los utiliza para exportación. Y la presencia china también es visible en financiamiento y construcción de proyectos de infraestructura. Y yo cuando hablo de Vietnam y el desarrollo económico y el desarrollo económico vietnamita y cómo ellos han logrado proyectarse a nivel global, el ejemplo más claro es la presencia de Viettel o Vitel, que es una empresa vietnamita asentada en el Perú, ¿no? Eh, para compensar estas amenazas en temas de seguridad y reducir su dependencia con China, las autoridades vietnamitas han implementado en términos de política exterior una política denominada multidireccional, pero teniendo cuidado de no adoptar ninguna iniciativa que pueda generar susceptibilidades a China o que vea o que se vea de manera hostil hacia China. Este ejemplo de pragmatismo político-diplomático se ve en la visita de Biden a Hanoi en 2023. Putin estuvo en junio del presente año y la primera visita del recientemente electo jerarca vietnamita Ton Lam ha sido una visita a China y un encuentro con Xi Jinping. Sin embargo, debo decir que el principal seguro que tiene Vietnam respecto a China es la alianza que tiene con Estados Unidos, la vinculación que tiene con Estados Unidos. Y esta vinculación está denominada de Asociación Estratégica Integral, por la cual mantienen una muy rica agenda en diversos temas, ¿no? Desde el punto de vista o la perspectiva de Washington, tener a Hanoi de su lado impide también a que China se aventure más en el mar del sur de China o las rutas marítimas de la región del sudeste asiático. Y el tercer caso es el país donde me encuentro, Indonesia. Ya lo dije, esta es la primera economía del sudeste asiático, el cuarto país más poblado del mundo y el de mayor número de creyentes musulmanes. Es un territorio muy extenso, si lo sobreponemos sobre el mapa de Estados Unidos, Indonesia va desde el norte de los Estados Unidos, el estado de Washington, por el Pacífico, hasta Florida en Atlántico. Y en este archipiélago hay 17.000 islas, ¿no? Es una democracia relativamente joven, su declaración de independencia fue en 1945, pero ha experimentado una profunda transformación que es importante tener en cuenta cuando analizamos el contexto de desarrollo, ¿no? de Indonesia. Indonesia, si bien nace como un país independiente en 1945, Indonesia tiene una rica historia pasada. Ha sido sede de dos imperios marítimos importantes en la región, una en la isla de Sumatra y otra en la isla de Java.
una denominada Rivijaya y la otra Mayapajit, que en esa época, antes de la llegada de los comerciantes musulmanes o del establecimiento de los comerciantes musulmanes, trajeron la influencia del budismo y del hinduismo. Eh, no olvidemos también que Indonesia, o el archipiélago indonesio, o dentro del archipiélago indonesio, tenemos a las islas Celebes, o Sulawesi por un lado, y Molucas o Maluku por otro, especialmente Maluku, de donde salían las especias que fueron consumidas desde la época del Imperio Romano hasta hoy día, y que generaron mucha riqueza y mucha demanda y mucho comercio, razón por la cual el archipiélago fue visitado por muchos comerciantes árabes, persas, indios, chinos, que dejaron, como dije, la herencia hinduista, budista y posteriormente islámica. La islámica es la que define la identidad o define una de las identidades más fuertes y la religión prevalecente hoy día en Indonesia. Los holandeses, o bueno, los europeos, primero los españoles, portugueses, británicos, después ingleses después, pero fueron los holandeses que por más de 350 años sentaron las bases de su dominio colonial y lo que se conoce en ese momento, o se conocía en ese momento, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Es con el fin de, luego la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial por 2 o 3 años y el fin de la Segunda Guerra, que los movimientos nacionalistas toman fuerza y declaran la independencia, estableciendo una república de corte nacionalista, unitaria y centralizada, bajo una suerte de democracia guiada por Sukarno y una filosofía que ellos denominaron Panchasila. Es decir, la ideología prevalente hasta hoy día y recogida en la Constitución del Estado indonesio se sustenta en la Panchasila, que son básicamente 5 principios. Creencia en un solo Dios, por eso las religiones aceptadas en esta isla son monoteístas, una civilización, una humanidad civilizada y justa, la unidad nacional, es decir, centralismo, un concepto y justicia social. Esa es la Panchasila. Sin embargo, esta democracia guiada por Sukarno, y asociamos a Sukarno a la conferencia de Bandung del 55, esta visibilidad que busca tener Indonesia en el denominado tercer mundo, África, Asia, básicamente en ese momento. Esa democracia guiada termina de manera abrupta y violenta en el 65 como resultado de esta cercanía que se percibía de la Indonesia, Sukarno, con China y que generó mucha inquietud entre los militares nacionalistas y los líderes musulmanes de aquella época. Obviamente, detrás de ellos estaban básicamente Estados Unidos, ¿no? En el 67, General Suharto, que es el segundo gobernante en importancia, digamos, históricamente el segundo gobernante de esta Indonesia independiente, asume el poder e instaura un nuevo orden de tipo autoritario, centralizado, pero en este caso cercano a Occidente, promoviendo un desarrollo económico bajo una política de endeudamiento externo y protección industrial. Sin embargo, esto dura lo que tuvo que durar por los efectos de la crisis asiática de 1998 que propician la caída de Suharto y el inicio de un lento proceso de democratización, dando también paso a un marco político económico que sientan las bases de la actual Indonesia, ¿no? Obviamente Indonesia no está exenta de desafíos a corto y mediano plazo, pero viviendo acá y de manera, digamos, general, podemos prever que Indonesia sigue en la senda de convertirse hoy día es la 16ª economía del mundo y hacia el 2050 aspira a ser la 4ª economía del mundo. O sea, estamos hablando de un país con mucha potencialidad. Y digo, los desafíos corto y mediano plazo no solamente son de carácter económico, sino también democrático, político, en términos de democracia, la preservación de la institucionalidad democrática y también en términos socioculturales por la agenda conservadora islámica que a veces se hace visible en la sociedad. Esta
esto hay que entenderlo también o como complemento, esto hay que entender la política exterior de Indonesia, que a diferencia de Singapur y Vietnam, es una política exterior mucho más conservadora, que responde básicamente a los intereses y vulnerabilidades internas que tienen los dirigentes de este país, donde privilegian obviamente más la agenda doméstica sobre la internacional. Y reitero, es diferente el caso de Singapur. Singapur es una ciudad-estado, 5 millones de habitantes, que sin el mundo no puede sobrevivir. Vietnam es un país también pequeño, muy poblado, pero pequeño, y necesita del mercado externo para avanzar, desarrollarse económicamente. Caso contrario, Indonesia. Indonesia es un mercado, es un país con un mercado muy grande, 270 o más de 276 millones de habitantes, con una estructura económica diversificada. Y esto se refleja, este interés de Indonesia de buscar internacionalizarse cada día más, se refleja en que busca una equidistancia en su relación con China y Estados Unidos, tratando de buscar obviamente un equilibrio. Y su lenta pero más visible presencia en espacios regionales multilaterales. Es el líder natural de ASEAN, pero también está presente en APEC, ha sido sede del G20 y es muy activa en Naciones Unidas, ¿no? Hemos hablado mucho de sudeste asiático y he utilizado mucho el concepto de ASEAN. ASEAN es el organismo, es la Asociación de Países del Sudeste Asiático, por sus siglas en inglés, conocida como ASEAN, que se creó en el 67 y se creó en el contexto de la Guerra Fría. Y los países fundadores precisamente de la ASEAN fueron Tailandia, Indonesia, Singapur, Malasia y Filipinas, que en ese momento buscaban contrarrestar la ola comunista que se filtraba a través de Vietnam, Camboya y Laos. Tienen sistemas políticos muy disímiles, monarquías autoritarias, la tendencia anticomunista desapareció y más bien en la búsqueda de alcanzar una estabilidad regional, estos 5 países decidieron en etapas diferentes incluir a Brunei Darussalam, a Vietnam, Laos, Camboya y Myanmar. Un elemento importante en esta primera etapa de consolidación de la organización fue la promoción de un entorno de confianza, strategic trust, entre ellos, para que existiera un sentimiento de pertenencia y participación en la ASEAN que sea beneficioso para ellos, ¿no? Y en vez de ver estos intereses como divergentes y opuestos, con el concepto de confianza estratégica o strategic trust, los países han estado, no necesariamente siempre, pero han estado dispuestos a hacer ajustes necesarios en sus políticas para el alcance de la estabilidad regional. Otros principios importantes para ASEAN han sido el principio de consenso y de no intervención en sus más de 50 años. El concepto de centralidad es fundamental en ASEAN y que ha sido consolidado de una u otra manera cuando se estableció el ASEAN Economic Community en el 2015 y que permitió el liderazgo de la región del ASEAN en la negociación y conclusión del Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, que es otro de los acuerdos regionales fundamentales de la economía global, o por lo menos en el Asia-Pacífico. Uno es CPTPP, el otro es el RCEP, y entiendo yo, de alguna otra manera, se ha discutido en la Cancillería y en mi instituto la conveniencia de evaluar a futuro convertirnos o no miembros de la RCEP. Podemos decir que 5 décadas después, ASEAN ofrece un escenario dinámico de bienestar y pujante de desarrollo. Sin embargo, hay desafíos, ¿no? Hay desafíos a nivel regional y a nivel global que corren o pueden llevar al riesgo una fisura interna. El principal desafío que la ASEAN tiene es cómo maneja el problema de Myanmar. El problema de Myanmar básicamente es una dictadura militar que sigue gobernando en el país, cerrando las opciones a las voces democráticas que en algún momento tuvieron la oportunidad, muy breve, pero tuvieron la oportunidad de estar manejando el país, pero fueron bloqueadas y hoy día están totalmente canceladas en ese país. Entonces, la dinámica o el manejo del problema de Myanmar ha hecho que hayan tendencias opuestas dentro del mismo bloque
por intereses estratégicos e ideológicos de algunos países respecto a otros, ¿no? Tailandia, que comparte una extensa frontera con Myanmar, tiene una posición diferente respecto a Malasia, Indonesia o Singapur. El tema refugiados, el tema de los Rohingya, si ustedes se han encontrado con ese término, son los refugiados de origen bengalí establecidos muchos años atrás y religión musulmana muchos años atrás en Myanmar, que hoy ya son perseguidos por esta dictadura militar. Y el otro tema álgido en la ASEAN es el manejo del Mar del Sur de China, donde las posiciones son diferentes entre los países que tienen intereses directos como Vietnam y Filipinas últimamente, que es mucho más visible, y otros que tienen o buscan mantener una relación privilegiada con Pekín, como son Laos y Camboya. Y el desafío inmediato que ellos tienen ahora es cómo integrar al 11º miembro, Timor Oriental, a la organización. Y ya mencioné un poco las características de la iniciativa del Indo-Pacífico de ASEAN, su carácter inclusivo y el interés que tiene ASEAN de socializar esta estratégica con países extrarregionales mediante la cooperación económica que le brinde estabilidad a la región, ¿no? ¿Por qué ASEAN y la región del sudeste asiático, ese es el tercer punto, es importante para el Perú? El Asia-Pacífico, el Indo-Pacífico, obviamente es relevante. Nosotros tenemos una política exterior muy activa que se inició en la década de los 90, no solamente o dinamizó, porque ya la teníamos con China, Japón, Corea y la India, pero dinamizó con la integración o el establecimiento de embajadas en el sudeste asiático en la década de los 90 y nuestro ingreso a PEC en el 98. Entonces, desde esa época nosotros tenemos una presencia en la región cada día más activa. De ahí, posteriormente, una de las últimas decisiones fue incorporarnos al CPTPP y venimos evaluando el otro acuerdo que considero que importante, que es el Digital Economic Agreement, el DEPA, que nos va a vincular de una u otra manera mucho más con la región. En términos económicos, ya no voy a repetir lo mismo que he dicho sobre la importancia económica de la ASEAN a nivel global. A nivel de la región, sin embargo, región me refiero a América Latina, Caribe, con sudeste asiático, la cifra, si comparamos con otros mercados, aún sigue siendo baja, 78.000 millones de dólares entre las dos regiones de comercio, ¿no? Y, sin embargo, hay datos importantes, ¿no? ASEAN es hoy día el principal destino de las exportaciones brasileñas al exterior, mucho más que las que Brasil tiene a Singapur, por ejemplo, ¿no? Por un valor superior a los 13.000 millones. Brasil exporta a Singapur petróleo, azúcar a Indonesia y soya a toda la región, ¿no? En el caso del Perú, el comercio bilateral, según las cifras de ADEX, también ha crecido sustancialmente, superando la barrera de los 3.000 millones en 2022, lo que refleja de una u otra manera el interés y dinamismo entre ambas partes. Sin embargo, los desafíos aún existen. La distancia, el desconocimiento y la complejidad en términos de interconectividad y logística. En el caso de los países del sudeste asiático, y específicamente en el caso del Perú, Vietnam y Singapur son, digamos, los socios más importantes. De cerca sigue Filipinas, Indonesia y Tailandia. Tenemos marcos económicos, bilaterales o regionales, el TLC con Singapur, el TLC con Tailandia. Estamos negociando actualmente un CHEPA, que es un Comprehensive Economic Partnership Agreement, que no es un TLC al 100%, pero es una suerte de TLC. En esta oportunidad estamos negociando un acuerdo bilateral en bienes. Esperemos que esto se firme en la cumbre de APEC y que nos abriría también el mercado de Indonesia, ¿no? Un mercado muy importante, el mayor mercado de la región. Según ADEX, nuestras exportaciones siguen siendo productos tradicionales, minerales pesqueros. El 66%, por ejemplo, de lo exportado por el Perú a Filipinas es cobre. Después pesquero. Tailandia es nuestro principal mercado para pota o calamares. Y estamos desarrollando, obviamente,
sector agroindustrial, arándanos, uvas, palta para Indonesia, Tailandia, Singapur y Vietnam. Bienes con valor agregado siguen siendo menores, pero constituyen un sector interesante de exportación del Perú hacia la región. Y deberíamos aprovechar no solamente los acuerdos bilaterales, sino también el CPTPP o aquellos que estamos negociando actualmente, ¿no? O, como mencioné también antes, evaluar la pertenencia al RCP, ¿no? Lo cual nos daría acceso o la posibilidad de formar parte de cadenas de valor regionales, ¿no? Una información adicional respecto a la ASEAN es que en términos político-diplomáticos, resultado de la visita de la ex canciller Gervasi el año pasado aquí a Yakarta, en agosto del año pasado, presentamos nuestra solicitud formal para ser socios al desarrollo de ASEAN. Y luego de una rápida y creo eficiente gestión política diplomática entre las 5 embajadas que tenemos en el sudeste asiático, más Lima con ASEAN, logramos el reconocimiento de la ASEAN y hemos sido aceptados como socios al desarrollo. Hay 4 categorías de membresía en la ASEAN. Membresía plena, socios estratégicos, básicamente son las grandes potencias que tienen no solamente intereses político-económicos, sino también de defensa. Tenemos una tercera categoría que son socios sectoriales, que tienen ya un avanzado desarrollo de cooperación con ellos. Y una cuarta categoría, en la que somos 6 países socios al desarrollo, incluyendo Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Chile. Es decir, somos parte de los 25 socios relevantes que tiene la ASEAN a nivel global. Y esto se complementa con las acciones que el Perú realiza a través de Alianza del Pacífico con la ASEAN. Tenemos también un mecanismo de diálogo y cooperación entre la Alianza del Pacífico y ASEAN. Y es interesante subrayar que Singapur es el primer socio asociado de creo que hay una repetición de ideas, pero es el primer socio económico que tenemos, además de los 4 miembros de la ASEAN, en la Alianza del Pacífico. Es decir, hay un avance en el desarrollo y construcción. Y quisiera finalmente compartir con ustedes algunas reflexiones finales y recomendaciones, si es que vale la pena. Esto no es nuevo. Nosotros hemos venido trabajando ya por más de 4 décadas nuestra inserción en el Asia-Pacífico. Primero fue China, Corea, Japón, India. Hemos proyectado nuestros intereses a través de esquemas como el APEC, el CPTPP, y ahora debemos, creo yo, proyectarnos, sin dejar de lado a los países que he mencionado, proyectarnos en el sudeste asiático y la ASEAN como organización. ¿Por qué? Porque nosotros debemos, y creo yo que eso es importante, ser pragmáticos y aprender los casos de otros países. Debemos diversificar nuestra relación y no poner todos nuestros intereses en un solo mercado, sea China, sea Estados Unidos. Debemos siempre abrir el mercado, porque uno nunca sabe qué puede pasar hacia el futuro, especialmente en una situación global tan cambiante y dinámica. Y el ejemplo que he mencionado de las características pragmáticas, la orientación para tener socios alternativos a la vez y la búsqueda del balance y equidistancia que sobre todo Singapur y Vietnam reflejan en su política exterior, son ejemplos interesantes o casos interesantes a seguir. También considero importante que debemos, ya lo expliqué anteriormente, debemos seguir reflexionando y evaluando crear una propia estrategia del Indo-Pacífico, tomando como referente no solamente las otras existentes, sino también aquella de la ASEAN que incluye el carácter de inclusividad, ¿no? En el caso de Alianza del Pacífico, y habiendo sido en el momento no solamente director general de Asuntos Económicos, también mi labor fue de coordinador nacional, es que la Alianza del Pacífico debe construir sus intereses o su agenda en base a sus propios intereses y no la de otros, evitando sobre todo la carga ideológica que amenaza el proyecto de la Alianza. Y eso lo digo porque la ASEAN es un caso a seguir. La ASEAN está constituido por 10 miembros con diversos sistemas políticos
diversos sistemas económicos y intereses a veces diferentes, pero que de alguna u otra manera ponen sobre ello la importancia de mantener esta unidad regional. Creo yo, sin la ASEAN, la capacidad que puedan tener países de mediano desarrollo como Vietnam, Tailandia, a nivel global, va a ser mucho menor. Y creo yo, en el caso de la Alianza del Pacífico, la permanente amenaza o las recientes amenazas ideológicas frente al proyecto de la Alianza deberían evitarse, ¿no? Esta es una lectura personal también, de mi experiencia, no es una posición de la Cancillería, no la tomen de esa manera, por favor, sino es una lectura personal. Eh, Creo yo también que debemos seguir trabajando con China. Todo el mundo habla de Shanghái, pero Shanghái no es lo único. Debemos seguir trabajando y consolidando la relación con China. China es fundamental, y eso lo quiero repetir, fundamental para nuestro desarrollo económico, pero a la vez buscar también diversificar nuestras relaciones, nuestras vinculaciones económicas y políticas. China es un caso, Japón es otro caso, Corea es otro caso, el sudeste asiático es una oportunidad por nosotros. Eh, y en esta situación, utilizar tanto la plataforma que nos brinda la calidad de socio del desarrollo que tenemos hoy día, como la plataforma que existe a través de este diálogo entre la ASEAN y la Alianza del Pacífico para desarrollar proyectos de cooperación económica, infraestructura, transferencia, tecnología. Es decir, profundizar, ampliar y profundizar la relación y hacernos más visibles en la relación. De esa manera creo yo que podríamos, la región de la ASEAN o lo que puede ofrecernos la ASEAN contribuiría no solamente a nuestro avance económico, a nuestro desarrollo en términos de conocimientos, en términos de economía digital u otros, pero sobre todo como políticos, perdón, como diplomáticos, esta visión política diplomática de visibilidad en la región, de ser un socio confiable y no solamente en la región, porque hay dos países de la región que también, como nosotros, pretenden convertirse en socios de la ODE, Indonesia y Tailandia. Entonces, tener una plataforma adicional en la ASEAN contribuye también, de alguna u otra manera, a nuestra proyección en otros escenarios a nivel global. Y con esto cierro mi participación. Creo que tenemos 10 minutos, no sé, me dirán, para preguntas o conversación, comentarios, por favor. Bienvenidos. Muchas gracias por su preclara presentación, embajador Sugoyama. Nosotros nos quedamos con mucha información para procesar, profundizar. Yo quisiera, antes de pasar al bloque de preguntas, permitirme algunas ideas claves que cierre un poco. No obstante, ha tenido a bien compartirnos algunas conclusiones. Y yo creo que nos quedamos con la importancia de pensar la región del Asia y del sudeste asiático, sobre todo como un contexto que juega un rol importantísimo en la economía global, ¿no? Dado el crecimiento económico tan rápido que demuestran varios países que lo conforman. Bien ha mencionado que Indonesia es la primera economía del sudeste asiático con una proyección bastante importante junto con, bueno, los demás países. Esta región del mundo nos enseña que efectivamente para diversificar el crecimiento hay que generar estrategias de desarrollo, ¿no? Estos países nos dan mucho el ejemplo de la industrialización y la exportación, ¿no? Son países con una población importante que por tanto se constituyen también en un espacio de consumo bastante trascendente, ¿no? Son una zona, como usted bien ha mencionado, una de las principales rutas, ¿no? También hacia el Asia-Pacífico y se proyecta ser la cuarta fuente económica del mundo, ¿no? Es una cadena de suministro global, eh, partiendo de países como Vietnam, por ejemplo, ¿no? Singapur y obviamente también China, Japón. Y tanto así que bien cuando revisamos información podemos ver cómo las empresas multinacionales eh, aterrizan en la deslocalización, ¿no? Deslocalizan sus procesos de manufactura hacia el Asia debido a esta infraestructura avanzada, obviamente también a los costos laborales más bajos que creo que por todos conocidos, ¿no?
sus ejemplos también en innovación, en la transformación de la tecnología aplicada a las empresas, yo creo que es un punto importante a tener en cuenta eh, para nosotros también como países que estamos también siempre pensando en nuevas estrategias de crecimiento. Evidentemente el impacto en la política económica global, ¿no? Estos países tienen un impacto significativo en los mercados financieros globales, en las políticas monetarias financieras, tanto así que estos países han incrementado también su influencia en instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. En general, hay algunos conceptos que anoto también para compartir con los participantes para profundizar el tema de un poco diferenciar y a nivel conceptual el tema de la democracia, ¿no? Que nosotros bien conocemos desde un punto de vista liberal y el ejemplo de la democracia socialista que usted también ha tenido a bien explicar que China, bueno, ha propuesto y propone como política el concepto del Indo-Pacífico, que también es bastante interesante, que nos mueve un poco a poder concentrar el debate hacia este contexto. Nos queda claro también los ejemplos que particularmente ha tenido a bien compartir desde su experiencia en Singapur, Vietnam, Indonesia, y también evidentemente las últimas conclusiones respecto de lo que nosotros tenemos que considerar como país, ¿no? La diversificación del mercado, crear propias estrategias y acercarnos un poco también, aparte de la Alianza Pacífico, a la ASEAN propiamente. Toda vez que ahora estamos a puertas ya de celebrar por tercera vez APEC y esperando también que se puedan concretar estos acuerdos que usted tiene a bien compartir con nosotros. Hay algunas preguntas en el Padlet y voy a empezar con una. Usted ha mencionado que parte de la política de Estados Unidos sean los gobiernos que han ocupado, digamos, el cargo desde lo ejecutivo, no quieren de alguna manera que haya nadie, es decir, un país que domine en el sudeste asiático, pero tampoco se acerca. ¿Cuál sería, bajo su lógica, esta disonancia de la decisión de Estados Unidos de comportar de esa manera en esta región? Creo yo que es la conducta natural de cualquier potencia que se cree dominante. Eso hay muchos ejemplos históricos. Eh, Mencioné como antecedente la Guerra Fría, fin de la Guerra Fría, un mundo unipolar y, digamos, la presentación de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia. Y los líderes de Washington en ese momento, es una lectura personal también, creo yo, aspiraban al dominio de los Estados Unidos de manera global. Y eso, si no, nos explicaría cómo Estados Unidos y Europa apoyan el ingreso de China a la OMC. Y el ingreso de China a la OMC es fundamental, creo yo, para el desarrollo o el ingreso de China a nivel global. Y creo muchos de los que tomaron la decisión en ese momento deben arrepentirse hoy que permitieron o abuparon el ingreso de China a la OMC. Esto lleva a que, y después por las dinámicas propias de la economía de los Estados Unidos de Occidente, a una crisis en el 2008, la crisis financiera del 2008, y la pérdida de, paulatinamente, hoy día se discute si Estados Unidos sigue siendo relevante o no. Yo creo que sigue siendo relevante, pero no como aspiraban aquellos dirigentes. Entonces, tenemos una potencia que se creía dominante y una potencia emergente, ¿no? Y no emergente, porque creo que ahora viene después otro ponentes que hablará sobre China, pero China no es que emerge, reemerge, porque China e India, históricamente, si analizamos 1000, 2000 años, ha sido la potencia, la economía dominante en el mundo, ¿no? Entonces, la reemergencia de China y el natural conflicto que se da entre ambos lados, ¿no? Y lo que interesante también, y creo yo en el ámbito académico, se debería también utilizar fuentes chinas para ver si efectivamente China aspira a dominar el mundo, ¿no? O ser el que maneje las decisiones globales. Lo que muchos dicen en la región de esta región, digamos, de Asia es que China busca sí tener un dominio en la región del Asia-Pacífico, al igual que Estados Unidos lo tiene o lo ha tenido en América Latina y en Europa. Europa, nos guste o no, o a los europeos les guste o no, no puede hacer nada si no tiene el paraguas de defensa
de los Estados Unidos, y el caso de Rusia, Ucrania, es visible, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, mi comentario o respuesta frente a la pregunta. Gracias, embajador. Seguimos con una siguiente pregunta. ¿Qué estrategias diplomáticas podrían implementar América Latina, ya sean para manejar las tensiones geopolíticas como lo ocurrido en Myanmar? Eh, Siendo directos, nosotros no tenemos nada que ver con Myanmar. El tema de Myanmar para América Latina se discute a nivel multilateral, Naciones Unidas, tema de derechos humanos sobre todo, ¿no? Ahí creo yo, y nuestra posición es clara, ¿no? Somos, por lo menos en la narrativa de Torretable, un país que apoya la democracia, los derechos humanos, eh, y creo que ese es el espacio. Latinoamérica no tiene nada que hacer en términos concretos fuera de esos espacios en Myanmar. Sin embargo, el sudeste asiático sí, porque es una amenaza inmediata en términos de seguridad, en términos políticos, en términos de flujo de refugiados. Nosotros lo tenemos, caso Venezuela, ¿no? Nos gusta o no, mucha gente sale de Venezuela, tenemos creo 1,5 millones de venezolanos y tiene un impacto, nos guste o no, en nuestro país. Algo similar con las diferencias del caso. No quiero decir que el caso de Myanmar, el caso de Venezuela son iguales, pero eh, para el sudeste asiático sí es una prioridad, ¿no? Y porque Myanmar, el caso de Myanmar, no solamente es un tema de una dictadura militar, hay que ver quién apoya esa dictadura militar, por qué se mantiene hasta hoy día esa dictadura militar. Myanmar es un país muy rico en recursos naturales, ¿no? Muy rico. Y hay intereses de China, de la India, de Tailandia, respecto a esto, a lo que se pueda tener o no, y obviamente intereses estratégicos de los países de la región y de Estados Unidos, ¿no? Gracias, embajador. Y vamos con la última pregunta. Andrés Garrido ha, bueno, puesto su pregunta. Invitamos a Andrés para hacerla directamente, por favor, si te encuentras, Andrés. ¿Podrías prender tu micrófono para que directamente formules la pregunta? Gracias. Y buenos días. En primer lugar, extender un cordial abrazo al embajador Sugoyama y realmente expresar que es muy grato verlo y haberlo escuchado y gracias por una magnífica presentación. Se me vino a la mente la pregunta porque estamos pasando por tiempos difíciles en el Perú en el sentido de seguridad, combate a la delincuencia, el crimen organizado está realmente en alza y parece que no hay soluciones, no hay, digamos, éxito en estas políticas. Entonces, mi pregunta iba a eso: combatir eficazmente el crimen organizado internacional en el ASEAN, que nos cuente un poquito de eso, qué políticas en el ASEAN o de algún país miembro que ha tenido éxito podía el Perú tomar en cuenta y replicar o aplicar. Eh, claro, yo sé que son culturas diferentes, pero se podría aprender algo de ahí, creo yo, porque es uno de los temas que la ciudadanía en el Perú realmente nos tiene muy preocupados. Gracias y éxitos, Lucho, por allá. Ok, saludos Andrés. Sí, lo conozco muy bien, Andrés es amigo mío. La pregunta, la respuesta a la pregunta va por el último comentario que hiciste, el tema cultural. El tema cultural es muy importante en hacer la diferencia entre cómo manejan las políticas de control de la criminalidad en América Latina y en ASEAN, ¿no? Definitivamente son dos mundos diferentes si hacemos el análisis de criminalidad. Hay criminalidad muy fuerte acá, el tema de la droga o el tráfico de droga es muy grave acá, pero también, y esto puede ser muy criticable o no, yo no estoy de acuerdo, pero hay políticas muy duras, pena de muerte en Vietnam, en Singapur, en Indonesia, frente al tráfico de drogas, y penas muy también muy fuertes a la posesión de droga, ¿no? Es un ejemplo, por ejemplo, por citar, eh, la criminalidad como sicariato que vemos en varios países de la región no existe en general. No, no es que no exista, es muy mínimo. Es mínimo en diversos países de la región. Y yo he vivido, como he dicho, en Vietnam, en Singapur, en Indonesia, y por razones familiares
conozco muy bien Tailandia, eh, ese tipo de criminalidad está muy concentrada entre los criminales mismos, digamos, no dirigida o no hay, o es mínima la afectación a la población civil, ¿no? Eh, entonces, las políticas que puedan o hayan implementado y cada país del sudeste asiático es totalmente diferente, ¿no? Singapur, creo yo, en estadísticas internacionales, debe ser uno de los países más seguros y mejor manejados en estos términos del mundo. El otro es el tema de corrupción, corrupción, policía, corrupción, ¿no? Existe la corrupción acá, como existe en cualquier parte del mundo, pero es manejado de manera diferente. Entonces, yo difícilmente podría encontrar casos que se puedan replicar en América Latina del manejo de la criminalidad en nuestra región, exitoso o no exitoso en ASEAN, pero el factor cultural sí juega un rol muy importante, seas musulmán, seas budista, seas cristiano. La forma en que la gente está educada y las oportunidades, porque la criminalidad de alguna u otra forma responde en muchos casos a la falta de oportunidades económicas, ¿no? Y para bien de la región, y la doctora Malapi, la señora Malapi, de alguna manera lo ha señalado, el desarrollo económico de la región, sostenido a lo largo de varias décadas, ofrece trabajo. O sea, no son países ricos, salvo Singapur o Brunei, pero son países que tienen, digamos, dan oportunidades de trabajo a su población. Y quisiera un poco recoger lo que la doctora Daniela Malapi señaló, ¿no? Aprovechar más bien estos casos exitosos, economía digital, o qué sé yo, para replicarlos en el Perú. Chancay como puerto, ya sabemos qué cosa es, pero lo que se construye alrededor de Chancay, ¿no? Y la zona franca que ellos pueden decir, ¿no? Trasladar, digamos, como lo hicieron en su momento. Vietnam exporta al Perú, hoy día, ¿cuál es el principal producto que exporta Vietnam al Perú? Son aparatos telefónicos. No solamente porque Vietel está en el Perú. Esos aparatos telefónicos, muchos de ellos son de la marca Samsung. Y la mayor fábrica de Samsung fuera de Corea está en Vietnam. Entonces, ¿cómo lograr nosotros atraer no solamente la instalación de fábricas o tecnología al Perú, sino que brinda, obviamente, oportunidades de negocio, oportunidades laborales y de negocio, sino tiene estos efectos positivos, ¿no? Creación de empleo, porque la zona franca de Chancay han hablado de la zona, pero no ha terminado de aterrizar qué características va a tener, cómo va a ser, cómo se va a promover. Entonces, estos países, y hoy día se vienen peleando entre Malasia, Tailandia e Indonesia para este establecimiento de fábricas de autos eléctricos, y no de Tesla, ¿no? Sino de BYD, de la marca china, ¿no? Para los mercados internos y los mercados vecinos a la región. Entonces, criminalidad, cultura, creo yo, es un factor importante, educación es otro factor importante, y uno fundamental es oportunidades económicas. Si estos tres rubros fallan, creo yo, no soy experto en criminalidad, pero creo yo, generan mayor delincuencia, ¿no?